en la península. Hola, mi nombre es Diego y les voy a presentar quién fue Justiniano. Fue un emperador de Roma, máxima figura del Imperio Bizantino, conocido como el Grande o el último emperador romano, nacido en el 482 en la península balcánica. Fue quien luchó por reformar el Imperio romano, arrebatándole a los bárbaros los territorios de su gobierno que habían ocupado en Occidente. Fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto del 527 hasta su muerte. El Imperio Bizantino le sobrevivió aproximadamente casi 900 años. Procedía de una familia muy humilde encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido al ejército hasta ser nombrado emperador. Justino I no tuvo descendencia y designó como sucesor a Justiniano, haciéndole el trono en el 526. Hoy les vamos a hablar sobre los hechos más destacados de Justiniano en el Imperio Bizantino. Comenzamos con que él duró gobernando durante 38 años, en donde se destaca primero que creó la flota de barcos más grandes de todo el mar Mediterráneo para proteger a los demás barcos que por allí circulaban de los piratas. Posteriormente, él conquistó un gran parte de territorios en los que se encontraban Italia, Grecia, Turquía, Egipto, África y algunas partes de España. Asimismo, esos mismos terrenos conformaban su imperio, por lo que tenían muchos diferentes tipos de religiones y culturas, y asimismo era muy difícil mantenerlos unidos. Así que Justiniano aprovechó la influyente religión cristiana, todo su imperio se uniera bajo las reglas de la religión cristiana. Posteriormente, él mandó construir una gran cantidad de iglesias a lo largo de todo su imperio. Luego de eso, Justiniano inició la reforma legislativa, que tenía como objetivo principal reunir, concordar y codificar el acervo jurídico que había hasta esa fecha. Y en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del... Así como lo dice Sebastián, el afán de sistematización del emperador Justiniano hizo que se hiciera la compilación bajo el nombre que conocemos hoy en día como el Corpus Juris Civiles. Corpus Juris Civiles pues tiene tres elementos generales en su composición. Está el Codex eh, Vetus, que es la compilación de todas las constituciones de los emperadores anteriores a Justiniano, lo cual pues servía como antecedentes a pues los lineamientos del derecho que se querían plantear en la época de Justiniano. Después de esto aparece el digesto, que es el documento más grande o el apartado más grande, el cual pues nos genera pues ya una discriminación de cada una de las ramas de lo que pues nosotros conoceríamos como el derecho. Entonces pues en esas cuestiones pues la primera parte del digesto nos daba los principios generales, las jurisdicciones del derecho romano, las jurisdicciones del derecho romano, la segunda parte pues nos daba elementos como la propiedad y los derechos de los romanos en general. El tercero sería como las obligaciones y contratos. El cuarto sería las obligaciones y familia. El quinto, los testamentos, las herencias, el legado y los fideicomisos. El sexto, las herencias y las referente a los derechos reales y posesiones y obligaciones. ¿Cierto? La séptima sería el libro de los derechos penales o del derecho criminal, más que todo, y pues sus apelaciones en los diferentes estamentos de la Roma clásica, básicamente. Ya la última parte que aparece en el Corpus Juris Civiles, pues es el apartado de Novelle Constituciones, que pues es un apartado que se dio después, o sea, que se da posterior, sería el Corpus Juris Civiles, sino que fue adicionado posteriormente, que básicamente eso son las decisiones y códigos de Justiniano, como lo podríamos conocer. En su referencia de nueve constituciones, pues hace referencia en español a novelas antecedentes, sería la traducción. Pues en este caso, estas novelas antecedentes serían la última parte de todo el Corpus Juris Civilis, en el cual pues se destacan y se
clarifican algunos vacíos que de por sí el digesto tenía. Entonces, básicamente se puede decir que el Corpus Juris Civilis era una compilación tanto de lo que se había planteado en gobiernos. Básicamente se puede decir que el Corpus Juris Civilis era una compilación tanto de lo que se había planteado en gobiernos pasados por parte de otros emperadores y por parte de otras constituciones. El regimiento de las propias normas en la actualidad de Roma en dicho tiempo, que pues sería el digesto, el cual pues básicamente ayudaba y le daba las herramientas al sistema administrativo romano para pues poder hacerlo efectivo, ¿no? Para hacer poder efectiva estas delineamientos. Y por último pues está el Novene Constituciones o las novelas antecedentes, las cuales pues nos hacen un equivalente como de reformas o de comentarios de dogma y pues de jurisprudencia también posterior allá la implementación como tal del digesto, que pues es lo que más nos causa curiosidad en este periodo de la historia, debido a que este digesto, pues, y pues junto a sus otras dos uniones, tanto las novelas antecedentes y el Codex Vetus, pues van a ser utilizadas en un futuro como antecedentes pues del derecho pues en lo que sería ya en años medievales pues ya lo que sería el reino de Italia, los diferentes reinos de Italia, los cuales pues se pueden dedicar o pues se pueden estar enfrentando pues ya a este tipo de contenidos por parte de los escribas, ¿cierto? En las universidades italianas, más que todo pues en la Universidad de Bolonia, que se supone que es la universidad con mayor trascendencia y con mayor contexto respecto a el derecho antiguo romano, porque pues de allí fue que se compiló y se dejó para la actualidad este tipo de explicaciones y este tipo de contenidos que los romanos utilizaban como referente para la determinación de la justicia en sus territorios. Entonces, pues, espero que les haya interesado la explicación. La verdad, pues, este código, pues, literalmente ayudó al desarrollo, pues, del Imperio Romano, o más que todo, pues, al Imperio Bizantino, en este caso, ¿cierto? Y pues, obviamente, teniendo en cuenta los antecedentes históricos que mis compañeros refirieron anteriormente, pues era evidente que un código tan minucioso y con tanta dedicación de compilación pues era necesario para la administración de un imperio pues de las magnitudes como lo cual era el imperio bizantino en dicha época por múltiples razones socioculturalmente y demás. Entonces muchas gracias y pues esta fue la terminación de este tema con derecho romano y pues con el Corpus Juris Civilis por parte de Justiniano I.